Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Este es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el programa, como cada martes en Zona PUC, llevándoles este programa que ya tiene sus largos 6 años al aire, pionero además en la Universidad Católica. Bueno, vamos a partir el programa de hoy en dos partes muy claras y muy marcadas. Una primera parte dedicada a la lucha por los derechos humanos a través de una organización a la que personalmente yo aprecio mucho, sigo todo el tiempo y me parece seria, que es Amnistía Internacional. ¿Cómo funciona Amnistía Internacional? ¿Cómo impacta en las políticas públicas en derechos humanos? ¿Qué tipo de labor hace? ¿Hace cabildeo? ¿Hace denuncias? ¿Qué es exactamente lo que hace Amnistía Internacional? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y luego en el segundo bloque del programa nos vamos a ocupar del género. Vamos a intentar aclarar un poquito más las ideas, siempre en el mejor de los afanes. No de caer en la confrontación, sino en la de entender, la de provocar discusión, conversación, intercambio de ideas sobre un tema que tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres. Innegable desigualdad que tenemos que cerrar, brecha que tenemos que cerrar. Vámonos a la pausa y comienza el programa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de los derechos humanos con una organización que creemos que es fundamental en ese trabajo. Fundamental en su trabajo en el Perú, pero también fundamental en su trabajo global. Yo, si me permiten hablar de mí, que es algo que hago poco en este programa, sigo Amnistía Internacional desde el año 87 en aquellos conciertos en España donde Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Yasun Odur, Tracy Chapman pedían la libertad de Nelson Mandela en aquellos años. Miren cuánta agua ha pasado bajo el puente. Bueno, Amnistía hizo eso y mucho más por los derechos humanos. Joel Javiles, representante de Amnistía en el Perú, nos acompaña esta tarde aquí en Espacio de Gestión. Bienvenido, Joel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, un gusto estar con ustedes. Te hemos invitado para hablar de la situación de los derechos humanos en el Perú desde la mirada de Amnistía Internacional, pero te propongo que antes de entrar en materia nos puedas aproximar un poco a la organización y nos cuentes cómo está conformada primero globalmente y luego en su oficina en el Perú. Ok. Bueno, Amnistía Internacional es una organización que tiene décadas de trabajo en materia de derechos humanos desde los años 60 y es una organización que está al día de hoy en la vanguardia de la protección de los derechos humanos a nivel global. Somos en realidad un movimiento. Es decir, ¿qué significa eso? Somos un movimiento conformado por personas, por ciudadanos, por ciudadanas, que asumiendo como propia la lucha de los derechos humanos, forman parte del movimiento. Y son los propios ciudadanos, los ciudadanos miembros del movimiento, quienes participan activamente de las tomas de decisiones del movimiento, de la definición de las agendas de trabajo y de los focos en donde se va a desarrollar, digamos, un trabajo más específico a nivel global, ¿no? Entonces tenemos el Secretariado Internacional en Londres. Sede en Londres. Que ha pasado un proceso de descentralización. Es decir, hasta hace unos años las oficinas regionales también se encontraban en Londres. Entiendo. Al día de hoy las oficinas regionales, es decir, la oficina para las Américas, la oficina para África, Europa, Asia, se encuentran ya en el terreno. Okay. Entonces tenemos las oficinas en cada uno de los continentes, desde donde se articula el trabajo desde una mirada macro regional. Junto con eso tenemos las secciones en los países. Son más de 170 países donde Amnistía tiene secciones, tiene oficinas instaladas a nivel local, desde donde se trabajan en función de las agendas locales y de las agendas regionales. Una de ellas es el Perú, y en Latinoamérica pues tenemos en México, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile. Perdóname, ¿la presencia de una sección en un país está íntimamente ligada a la situación de vulneración de derechos humanos en ese país o a una lógica de organización y de logística diferente? Sí, tiene mucho que ver por la situación de los derechos humanos en el país, digamos, en el transcurso de las últimas décadas, en la medida que son, como dije, son personas que se agrupan, son personas que en función de determinados contextos de vulneraciones de derechos humanos y de voluntad para proteger los derechos humanos, han creado las secciones, ¿no?
en algunos países también en función de las dificultades y las oposiciones que puedan haber frente a la presencia de una organización como Amnistía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, en las Américas, mejor dicho, la oficina regional, que va desde Canadá hasta Chile, se encuentra en México. Okay. Y tenemos también una nueva oficina subregional, una oficina para Sudamérica, que se ha abierto acá en el Perú, junto con la sección peruana. Entiendo. ¿No? Entonces eso está permitiendo un poco incrementar la presencia, fortalecer el equipo de trabajo aquí en el Perú, tanto con una mirada a la situación de los derechos humanos en el país, como patrones regionales. Entiendo. ¿No? Porque entendemos que muchas veces las vulneraciones de derechos humanos, sea a manos del Estado, de instituciones del Estado, sea a manos de actores no estatales, a veces responde a patrones de acuerdo a los contextos regionales, ¿no? Y una serie de elementos. Entonces, eso nos permite tener una mirada más general y un trabajo un poco más articulado también con países vecinos. De acuerdo. Me corregirás. Antes Amnistía Internacional, la sección que estaba en un país no hablaba de lo que ocurría en ese país. Hablaba de la región en tal caso. Exacto. Eso cambió, ¿no, Joel? Sí, eso ha cambiado en la medida que nos hemos dado cuenta que tenemos que hablar por lo que está pasando en el país. Y que son, en la mayoría de los casos, las secciones, quienes están en el día a día, en el terreno, trabajando en el país en el que se encuentran, de la mano con organizaciones aliadas, de la mano con defensores y defensoras de derechos humanos, y que es necesario que alcen la voz y que trabajen también sobre la situación de los países en los que nos encontramos. ¿Cómo se financia Amnistía Internacional? Bueno, vuelvo originalmente al punto de inicio. Son los miembros de Amnistía Internacional quienes financian el movimiento. Okay. Son personas como tú, como yo, como cualquier ciudadano y ciudadana que, tomando la causa, la indignación, la convierte en acción y se asocia al movimiento. Son más de 7 millones de personas en el mundo que son parte de este movimiento. Y son esas millones de personas las que contribuyen a que el movimiento se autofinancie. Es decir, eso nos da, en cierta medida, mucha autonomía, ¿no? Para poder trabajar sin tener que rendir cuentas a terceros, más allá de los miembros y los socios. Seguro. Y hay una serie de mecanismos, de asambleas, de reportes, de rendiciones de cuentas, para rendir cuentas a los socios y a las socias del movimiento, que también es un trabajo muy intenso, tomando en cuenta la magnitud del movimiento, que permiten pues tener esa autonomía esa autonomía e independencia, ¿no? Para hablar sobre derechos humanos, tal y como ocurre en la realidad, ¿no? De acuerdo. ¿Cuántos miembros tiene el movimiento? Bueno, son más de 7 millones de personas. No te creo. Que son parte del movimiento. De hecho, es casi un país. No, por supuesto. Es mucha gente. Naturalmente, los países donde más arraigo tiene el movimiento son los países donde originalmente surgieron, claro, ¿no? O son países, digamos... Una tradición, además, de defensa de los derechos humanos, ¿no? Hay una tradición de defensa de derechos humanos en Inglaterra, Estados Unidos, en España, Francia, ¿no? Pero en Latinoamérica, en los últimos años, ha habido un crecimiento muy importante del movimiento, en función también del contexto que se está dando, y de cómo se ha ido tomando una conciencia más política, más social, más de defensa de derechos humanos. En el Perú estamos en ese esfuerzo, y aprovecho para invitar a todos a revisar el trabajo que venimos haciendo, a leer nuestros informes y a considerar sumarse al movimiento, porque... siempre cada persona que se suma es muy importante para poder tener mayor fortaleza para denunciar las violaciones de derechos humanos y dar garantías a la protección. Y también en materia de activismo. Okay. Que es muy importante. Joel, tú dirías que Amnistía Internacional, no por el tiempo que tiene existiendo, digamos, sino por los componentes del movimiento, es un movimiento básicamente joven. ¿Tiene un alto componente de gente joven trabajando? Al día de hoy hay una política muy clara de juventud en el movimiento, y creemos que estamos en un proceso de cambio generacional. Justo hace 2 semanas se aprobó un documento justamente que es la política sobre juventud del movimiento. Naturalmente Amnistía Internacional ha tenido una tradición desde los años 60 hasta los 90, 2000, de mucha fuerza, de gente que ha seguido el movimiento durante todo ese tiempo. Y hemos visto la necesidad de trabajar mucho con la juventud, con jóvenes, de generar y fortalecer esa conciencia de que es una necesidad proteger los derechos humanos,
Y estamos trabajando desde el punto de vista tanto de promover la incorporación de nuevos socios y activistas jóvenes, como a nivel de los equipos operativos de trabajo, a nivel de los consejos directivos que hay en los países. Por ejemplo, acá el Consejo Directivo en el Perú tiene un gran número de personas jóvenes que lo componen, ¿no? Entiendo. Y en el equipo operativo aquí también, ¿no? Siempre tratando de tener un equilibrio con aquellas personas con mayor experiencia. Pero sí es muy importante esa mirada hacia futuro. De acuerdo. ¿Y Amnistía Internacional tiene rostro de hombre o rostro de mujer, Joel? Yo creo que tenemos un rostro de ambos y de terceros. Creo que justamente Amnistía tiene un rostro que trasciende las diferencias de género, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de religión. Es justamente un espacio, es justamente una plataforma en la cual personas muy diversas se suman y trabajan de manera conjunta para denunciar las violaciones de derechos humanos y para presionar a los estados a que den garantías para la protección. En ese sentido, creemos que desde la mirada del movimiento es una mirada que trasciende etiquetas, categorías, definiciones, y que congrega, cohesiona a gente de diversos tipos, de diversos orígenes, orientación sexual, identidades, de género, religión, como decía, ¿no? Entonces es un espacio donde realmente cada persona puede traer su ser tal y como se siente y como lo es, y defender los derechos humanos desde la perspectiva que considere más importante. De acuerdo. ¿Tú dirías que algunas secciones, más que otras, de Amnistía Internacional son una auténtica piedra en el zapato de los gobiernos a los que de alguna manera vigilan y supervisan en su trabajo en derechos humanos, o siempre es una posición de expectación y de denuncia escrita y de movilización, digamos? ¿Son una piedra en el zapato o no lo son, Joel? Bueno, yo creo que sí. En muchos países, a nivel global, Amnistía es una piedra en el zapato para muchos gobiernos que tienen políticas, actitudes que vulneran derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 han habido muchos logros importantes, cosas concretas que el movimiento ha logrado a través de la movilización, de la incidencia, de las campañas, de la presión a gobiernos, por ejemplo, la liberación de prisioneros, un prisionero en Estados Unidos, Albert Woodford, que estuvo preso más de 40 años, se logró su liberación. En México también Yesenia Mantia, que fue encarcelada luego de haber sufrido abusos sexuales, violaciones, fue acusada de homicidio, fue liberada tras la presión de activistas, la movilización. Sí tenemos el alcance y tenemos la posibilidad a través de la movilización de la gente, que es el principal fortaleza de la amnistía. La gente que se indigna y actúa, ¿no? Que logra generar presión en los gobiernos para poder liberar a personas que han sido encarceladas injustamente, ¿no? ¿Amnistía tiene mártires, Joel? ¿Tiene gente que ha perdido la vida en la defensa de los derechos humanos? Miembros del movimiento. Bueno, no sabría responderte a esa pregunta con sinceridad, pero simbólicamente creo que sí, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha dedicado su vida entera al movimiento y que ha dedicado, todas sus fuerzas, sacrificando muchas cosas, ¿no? Sacrificando mucho desde su vida personal, su vida laboral. Tiempo, por supuesto. Porque realmente creen que es una causa que tiene un valor que va más allá, digamos, ¿no? Muchas veces un caso concreto refleja pues todo un universo entero, ¿no? Cuando tú logras la liberación de un prisionero, por ejemplo, hace unas semanas se logró también en Asia Meridional liberar un prisionero, y eso es un logro para el mismo prisionero, para la familia, para la gente que ha venido apoyando el caso, para el movimiento, y eso hace un cambio realmente, ¿no? Entonces es el cambio que nosotros buscamos como movimiento. De acuerdo. Me tengo que ir a la pausa. Una última pregunta que sí me parece importante. Sí parecen en lo comunicacional muy fino en el trabajo. Me parece que tienen una buena gráfica, un buen trabajo de imágenes, buenos materiales, buenos productos. ¿Cada sección opera independientemente en esos términos o hay una concepción comunicacional desde Londres?
hay una concepción clara de cuál es la forma de trabajo del movimiento, ¿no? Entonces, parte desde un primer punto de la autonomía e independencia que tenemos financieramente y de que rendimos cuentas a nuestros socios y socias. Y son ellos a quienes nosotros tenemos que rendir cuentas en ese sentido. El trabajo que se hace, por ejemplo, de documentación, de investigación, es un trabajo nuevamente autónomo, independiente, que lo hace miembros del movimiento. Sea en terreno, por ejemplo, en campamentos de refugiados en Turquía, en Grecia, o, por ejemplo, miembros que están trabajando en las zonas de frontera ahorita entre Estados Unidos y México, recogiendo información. O sea, es el equipo de Amnistía que recoge de primera mano la información. Eso hace que tengamos pues información que es realmente novedosa, que es información que es certera, ¿no? Que recoge lo que está ocurriendo en el campo. Eso se traduce en estrategias comunicacionales para presentar la información de manera muy clara. Así es. Con mensajes muy, muy precisos, y se trabaja mucho a nivel de las oficinas regionales, como mencionaba, en el caso de las Américas en México, con la oficina subregional que tenemos acá en Lima, de la mano con las secciones, ¿no? De acuerdo a si es que el material, por ejemplo, va a ser dirigido específicamente al Perú, digamos, en este caso, a Chile, ¿no? Entonces, se trabaja mucho en ese sentido. Hay también la posibilidad de secciones que trabajamos independientemente desde el equipo operativo, el recojo de información, como te comentaba sobre este documento que hemos hecho, probablemente lo comentemos en un rato, sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Hablemos de ello después de la pausa, te propongo, Joel. Perfecto. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos aquí, en el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No se vaya. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque estamos hablando de derechos humanos con una organización que se la ha jugado siempre por ello, Amnistía Internacional. Estamos con Joel Javiles, representante de esta organización, y hemos dedicado el primer bloque del programa un poco a conocer a Amnistía Internacional, sus alcances, sus roles, su capacidad de acción y cómo está conformada la organización. Pero ahora hablemos de la mirada que tiene Amnistía Internacional del Perú. Joel, ¿cuál es en términos generales la situación? ¿Qué descubren? ¿Cómo ha sido el año que ha pasado? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Bueno, nuestro balance de la situación de los derechos humanos en el Perú, lamentablemente no es la más, no es la mejor, ¿no? Realmente hay una serie de temas que preocupan a la organización de manera muy severa por situaciones en las cuales los derechos humanos no están garantizados, ¿no? Sobre todo para poblaciones que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad o han sido, digamos, históricamente marginadas y excluidas de la sociedad nacional, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de la situación de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos, específicamente los derechos a la tierra, al territorio, al medio ambiente. Es una situación que realmente preocupa, sobre todo frente al impacto de las actividades extractivas que ocurren en el país, ¿no? Las normas, las leyes, las regulaciones que hay al día de hoy que deberían garantizar, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, libre e informada, preocupa, digamos, la limitación en la aplicación de esas normas. En materia de la consulta previa, explícitamente, a pesar de que ha sido un gran logro haber aprobado la norma, desarrollado el reglamento, su aplicación aún se realiza desde la perspectiva de las organizaciones indígenas, de los movimientos indígenas y de las organizaciones de derechos humanos, sin la falta de un diálogo en equidad de condiciones, sin un diálogo intercultural, sin un diálogo que reconozca que son dos actores que tienen contextos muy distintos cuando se sientan en una mesa, ¿no? Ok, pueblos indígenas entonces es un tema que realmente preocupa. ¿Qué más? Sí. El tema de defensores y defensoras de derechos humanos también es realmente preocupante. El Estado peruano al día de hoy, primero, ¿qué son los defensores de derechos humanos? Son personas que están en primera línea en la defensa de derechos humanos en cualquiera de los temas que uno se puede imaginar. Desde, por ejemplo, el derecho a la tierra, territorio de pueblos indígenas, derechos sexuales y reproductivos, los derechos de la población LGTBI,
los derechos de las mujeres. Son personas que están en primera línea y que en muchos casos sufren de acoso, hostigamiento, violencia sistemática para impedir que realicen su labor de defensa. Son personas que alzan la voz y que enfrentan ya sea actores estatales, empresas o actores no identificados en algunos casos. En el Perú no existe una política pública de defensa hacia los derechos humanos, ¿no? El índice de Global Witness, que es una ONG internacional, registra que el Perú es el cuarto país más peligroso para defensores de medio ambiente en el Perú. ¿Quiénes están por encima nuestro? En las Américas. México, Colombia. ¿Seguro? Sí. México y Colombia por encima nuestro. Sí, Okay. sí. Y Brasil. México, Colombia y Brasil. Entonces, al no contar con una política que garantice la labor, que realmente el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos no es un trabajo que debe mirarse solamente hacia los beneficios que ellos puedan lograr o sus comunidades. No, te entiendo, es algo entiendo. que tiene una trascendencia como sociedad, Así que es. tiene una trascendencia en general en materia de protección de derechos humanos. No amedrentarlos, dejarlos hacer su trabajo, ¿no es cierto? Ser transparentes con la información que requieren en los procesos judiciales. A eso nos referimos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Y que les permita realizar su labor. El caso de Máxima Acuña es un caso emblemático que nosotros hemos trabajado y venimos acompañando. La semana pasada ella ha vuelto a sufrir nuevamente la destrucción de sus cultivos a manos de personal de seguridad de la empresa minera. Entonces hay una serie de elementos mientras haya, por ejemplo, en el caso de Máxima Acuña, una disputa legal para definir la posesión o la propiedad sobre el territorio en el que ella vive. Digamos, en ese transcurso de tiempo, el Estado tiene que garantizar su protección, tiene que garantizar que no va a ser desalojada forzosamente, que se le va a permitir continuar con su vida y la autosostenibilidad de sus cultivos, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta que es una señora y una familia que vive en una zona rural. Entonces, frente a ello, hay una desprotección real y hemos venido exigiendo y seguimos incidiendo para que se genere una política pública de protección a derechos humanos, ¿no? El caso, por ejemplo, de los líderes ayánicas de la comunidad de Sahueto, que fueron asesinados hace unos años, en el que aún no se conoce el avance de las investigaciones. Entonces, ya ha pasado bastante tiempo de ese caso, han logrado la titulación de su territorio, pero como líderes, como defensores de derechos humanos, lamentablemente no hay digamos, una rendición de cuentas por parte del Estado. Lo mismo pasa en el caso del asesinato del señor Quintino Cereceda en Las Bambas, el año pasado, en el marco de una protesta social, donde él fue asesinado con un balazo en la cabeza, ¿no? Y al día de hoy, a pesar de que nosotros hemos pedido información, sabemos que hay una investigación en curso, pero no conocemos la situación. Sabemos que la familia no ha recibido reparación todavía en ese caso. Entonces, esto nos lleva los derechos de los pueblos indígenas, la situación de los defensores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta, ¿no? Y cómo se identifican en el Perú y en la región patrones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, ¿no? Mencionaba el caso del señor Quintino Cereceda, es un ejemplo de ello, ¿no? Y el uso excesivo de la fuerza en el marco de estas protestas, digamos, es realmente la causa de la vulneración de derechos muy claros de ciudadanos y de ciudadanas que, digamos, están en primera línea defendiendo sus derechos, ¿no? Esta aseveración de preocupación por el excesivo uso de la fuerza en los conflictos, en las manifestaciones, ¿ha sido registrado por ustedes in situ? O sea, ¿han visto que esa violencia se ha producido o lo que han recibido son denuncias, Joel? A ver, nosotros, de la información que tenemos en materia del uso excesivo de la fuerza, es básicamente la información que en algunos casos hemos recogido en campo, en algunos casos lo hemos trabajado con nuestros aliados, pero básicamente es información del Estado. Okay. Es información de la Defensoría del Pueblo, que, por ejemplo, da cuenta que en el 2016 212 conflictos sociales, casi el 70% tuvieron origen en conflictos socioambientales, ¿no? Es decir, extractiva frente a las comunidades, básicamente, ¿no? La Defensoría ha debido ser seguramente en estos años un aliado muy importante. Vamos a ver si en el futuro lo sigue siendo, además, ¿no? Sí, ya que lo mencioné, es importante también mencionarlo, ¿no? Que sí, el trabajo de la Defensoría es importante. Ha sido importantísimo el nivel de especialización que ha logrado en las distintas áreas de derechos humanos, pueblos indígenas, constitucionalidad, diversos temas. Esperamos que no se corte, esperamos que no, haya una ruptura en ese trabajo, porque es muy valioso lo que ellos han podido documentar, lo que ellos han podido recoger en materia de pueblos indígenas, en materia de derechos LGTB, ¿no? Con el último informe que han sacado, por ejemplo, claro, que es importantísimo y que es una carta
de incidencia, de evidencia para exigir los derechos que le corresponden a toda una población. Entonces, es importante el trabajo de la Defensoría, ¿no? También, por ejemplo, en materia del Mecanismo Nacional contra la Tortura, ¿no? Que son ellos los encargados de implementar el Mecanismo Nacional contra la Tortura, que fue toda una lucha muy grande poder aprobar ese mecanismo, que finalmente se dio en el 2015, pero no conocemos cuál es la situación del mecanismo debido a que la actual gestión aún no se pronuncia sobre el tema. Entiendo. Entonces, la tortura sigue siendo un tema también... ¿Se tortura en el Perú hoy? Un tema relevante, sí. Claro que sí. Sí, hay casos que se han documentado. Hay grupos de trabajo que vienen haciendo un seguimiento muy, muy, muy cercano a las situaciones de tortura. El caso de Gerson Falla, eso es clarísimo, que ha logrado una sentencia y el juicio aún continúa, ¿no? Contra nuevos imputados. Policías, él fue torturado en una comisaría luego de haber ingresado. Así es. Fue un caso emblemático también. Perseguido, ¿no? Hay también el caso, no recuerdo el nombre ahorita, pero es un ciudadano peruano que es LGTB y que fue torturado también, abusado sexualmente, y que por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado una audiencia por su caso. Entonces, el primer caso de una persona LGTB torturada que es admitida en el sistema interamericano, demostrando un poco cuál es la relevancia del tema, ¿no? De acuerdo. Digamos, me has mostrado la foto, una foto que revela la necesidad de fortalecer el tema de los derechos humanos en el país, pero me gustaría ver la película. Es decir, venimos en fase de decrecimiento, estamos mejorando, retrocedemos como el cangrejo en materia de derechos humanos, Joel. Es difícil mencionar si hay un avance y un retroceso. Sí sabemos que la situación aún es una situación alarmante, ¿no? Por los diversos temas que hemos mantenido, hay algunos temas más, pero sí es un tema que realmente preocupa que haya, digamos, grupos antiderechos que todavía estén cuestionando derechos que han sido conquistados. Absolutamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, creemos que hay grupos que están presionando al Estado para dar marcha atrás de algunas conquistas de derechos. Concretamente, lo pongo explícitamente, el derecho, por ejemplo, a una educación con igualdad y sin discriminación. Así ¿no? es. Es una campaña que hemos estado impulsando también en los últimos meses, tomando en cuenta el contexto tan difícil que se está viviendo, por la necesidad de establecer y de garantizar un marco de protección a los niños, niñas y adolescentes donde se les puede educar en igualdad, en respeto a la diversidad y sin discriminación. Entonces, ahí tenemos una amenaza clara, ¿no? A nivel más, digamos, de política pública, podemos decir que el Plan de Derechos Humanos, que ha terminado en el 2016, ha tenido muchas deficiencias, su implementación también ha sido muy deficiente. Técnicamente el documento no contaba con indicadores y mecanismos para hacer un seguimiento claro, ¿no? El nuevo plan que se está trabajando en esa nueva gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creemos que está yendo por un buen camino y estaremos muy vigilantes de eso, principalmente porque se está incluyendo en el plan a poblaciones, como decía, que han sido vulneradas históricamente y marginadas históricamente. Se les está dando espacio, no solo incluyéndolas en las digamos, sus problemáticas, los daños que viven, las situaciones de limitaciones al ejercicio de determinados derechos, sino también a nivel de participación, ¿no? La generación de estas mesas de trabajo en el proceso de elaboración del Plan de Derechos Humanos. Las consultas que se están haciendo son importantes en materia de defensores, en materia de pueblos indígenas, de personas LGTB, de mujer y otros temas, ¿no? Entonces, ese proceso de consulta creemos que es clave y estaremos vigilantes para que el documento realmente incluya estas medidas, ¿no? Joel, nos tenemos que ir ya, el tiempo nos ha ganado. Una última pregunta. No han sido pocas las voces que han ido en contra del trabajo de las organizaciones que han trabajado el tema de derechos humanos. Desde los años 80 en adelante se ha querido condenar el trabajo de estas, y siempre que hay un problema la gente exclama: ¿dónde están los derechos humanos? ¿No es cierto? ¿Cómo reciben ustedes estas críticas, estos señalamientos
que por supuesto en alguna medida o en gran medida son interesados y con ganas de desbaratar el trabajo avanzado. ¿Cómo reciben esto? Nosotros tenemos claro que la lucha por los derechos humanos es una lucha difícil, es una lucha que presenta muchas resistencias y que no es fácil, ¿no? Y creemos que los derechos humanos son para todos y todas. Así es. Creemos que sin excepción. Sin excepción. Y creemos que en ese trabajo, lo mencionas tú, vamos a encontrar muchas resistencias, muchas críticas a nuestro trabajo, pero eso no nos va a limitar, ¿no? Entendemos que hay retóricas, que hay discursos que justamente tratan de socavar el trabajo que hace Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos en el Perú, que hacen un trabajo fantástico, porque es necesario, ¿no? Porque es necesario y porque vemos que hay un cambio real cuando nos tomamos en serio la protección de los derechos humanos, ¿no? O sea, tenemos que ir a ver los temas concretos y ver cómo cada población, cada grupo, cada organización que acompaña a estas poblaciones, a estos grupos, a los ciudadanos y ciudadanas, logra cambios que tienen un impacto en la vida de la gente. Y eso es lo que nosotros queremos, cambiar la vida de la gente que está sufriendo el día de hoy vulneración de derechos humanos. Las personas trans que no pueden tener un DNI con su nombre, las mujeres que sufren de violencia sexual y que son acosadas sexualmente, los pueblos indígenas que no se respeta su territorio y sus formas de vida. Y podemos así seguir, los niños, las niñas, los adolescentes en materia de educación. Y esos son los cambios directos y concretos que queremos lograr. Sabemos que en cada uno de esos espacios vamos a encontrar resistencia, vamos a encontrar muchas críticas, vamos a encontrar retóricas, antiderechos, retóricas que van a tratar de socavar el trabajo. Pero vamos avanzando firmes como movimiento por lograr estos cambios y mejorar la vida de la gente. Excelente. Joel, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y mucha suerte Amnistía en este 2017. Muchas gracias. Vámonos a la pausa y seguimos con más, aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Muy bien, seguimos en el programa, dejamos atrás a Amnistía Internacional y nos vamos a ocupar ahora del tema de género. Y lo vamos a hacer además con una exalumna de la Maestría en Gerencia Social. Ella es Ada Mejía Navarrete, es Coordinadora Nacional de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos de Plan Internacional. Ada, qué gusto tenerla en el programa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, gracias también por darnos la oportunidad de compartir la labor que Plan está desarrollando en el marco de derechos de la niñez, pero sobre todo ahora enfocándose en el tema de la intervención con niñas, adolescentes mujeres y jóvenes mujeres sobre todo, ¿no? Antes de entrar en materia, en la discusión de fondo sobre el tema de género, quería preguntarte por Plan Internacional. Cuéntame un poquito de la organización, en quiénes la conforman, en qué lugares está. Plan Internacional es una organización que trabaja con la temática de derechos de la niñez. Ya. Que tiene tiene en el Perú más de 20 años de trabajo, pero es una organización internacional que está en diferentes países del mundo. De acuerdo. Y justamente con el propósito ahora de trabajar especialmente por la atención de niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes mujeres frente al tema de las desigualdades que tienen que afrontar, ¿no? Porque lo que estamos buscando nosotros es el tema de favorecer la igualdad, trabajar por el tema de la justicia en razón de la niñez y especialmente de las niñas mujeres, ¿no? Uh-huh. En el Perú, sí, solamente para completar, en el Perú nosotros tenemos una sede acá a nivel de Lima, pero tenemos intervenciones y oficinas también en Piura y en Cusco, en donde estamos desarrollando en diferentes comunidades de ambas ciudades también intervenciones, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones son, Ada? A ver, nosotros tenemos lo que se le llama el patrocinio, que es la identificación de niñas, niños con situaciones de vulnerabilidad social, digamos, y frente a la cual tenemos nosotros patrocinadores, personas que son de buena voluntad, que quieren
apoyar el tema de los proyectos de vida de estos niños o niñas, y para eso ofrecen recursos económicos, digamos, favorecen también el tema de coordinaciones para ofrecerle o crear condiciones como para ayudar en ofrecerle mejores posibilidades a estos niños, niñas de estas comunidades. Esa es una forma. Y lo otro es a través de proyectos de intervención que desarrollamos en diferentes comunidades, en el ámbito educativo, en la comunidad y en la familia específicamente, y que están dirigidos al tema de, indudablemente, remarcar o favorecer que se garanticen los derechos de la niñez, por un lado. Estamos en temáticas de emprendimiento económico para las mujeres adolescentes, mujeres jóvenes. Estamos también con todo el tema de empleabilidad, justamente para favorecer la disminución de las brechas, en este caso de las mujeres adolescentes y de las mujeres jóvenes. Y estamos con todo el tema de intervenciones en el marco de derechos sexuales y reproductivos, específicamente en temáticas como prevención del embarazo adolescente, sobre todo en el caso de niñas, ahora que estamos identificando que tenemos una incidencia cada vez mayor en el caso de menores de 14 años. Es impresionante. Es impresionante. Y muchas veces el problema en esta situación es que en estos casos se está encubriendo el tema de abuso sexual, por ejemplo. Absolutamente. ¿No? El otro día revisaba datos del CIS y me permite, Sada, en los 2 últimos años, niñas menores de 13 años han sido madres por lo menos 70. Exacto. ¿No es cierto? O sea, no es un tema pequeño ni menor, digamos. Exacto. Y ahí tenemos que seguir profundizando y generando más información que nos permita realmente una evidencia para orientar el camino de las intervenciones que estamos asumiendo, porque los datos del Instituto Nacional de Estadística siempre van entre 15 y 19 años, donde sabemos que ya hay un problema fuerte también, ¿no?, con el embarazo adolescente. No, pero menores de 14 eso es inaceptable, ¿no es cierto? Exacto. Así es. Y como te decía, el problema principal está en que se está encubriendo abuso sexual. Así es. E incluso algo que nosotros no tocábamos mucho en nuestro país, que tiene que ver con el tema de uniones tempranas de hecho, o como en otros países le llaman matrimonios forzados. Nosotros lo forzado, digamos, lo encubrimos un poco con el tema de la costumbre, porque hay comunidades, sobre todo en zonas rurales, donde hacen que las niñas son entregadas, por ejemplo, a un hombre muchas veces mayor, y el tema del inicio, exacto, el tema del inicio sexual se da de manera abusiva. Así es. Y las relaciones que se van construyendo en esa relación entre una niña o una adolescente y un hombre mayor no necesariamente son igualitarias. Absolutamente. Entonces, no tiene ninguna capacidad de decisión la niña. Entonces, hay mucha condición de abuso en ese tipo de uniones, pero sin embargo nosotros, por el tema de la costumbre, porque decimos de que bueno, en esa comunidad rural es entendible, y buscamos fundamentos o justificaciones. Cuidado con eso. Exacto, cuidado con eso. Ahora nos falta indudablemente ahí indagar un poco más para justamente tener las evidencias necesarias para decir que tenemos ahí un problema. Pero ya estamos identificando de que hay un problema fuerte a partir de los registros de RENIET, a partir del seguro integral de salud, en donde estamos identificando que entre 11 y 14 años hay cada vez más adolescentes embarazadas. Entonces, eso está implicando de que hay este tipo de relaciones que se están encubriendo justamente. Salió embarazada, para evitar el que dirán, la vergüenza, o simplemente, como ya, entre comillas, se hizo mujer, entonces hay que unirla a la familia del abusador o de la pareja que embarazó a la niña. En eso están trabajando intensamente. Entonces estamos trabajando fuertemente en ver el tema de investigaciones, fuentes para detallar mejor o caracterizar mejor cuál es esa situación. Eso por un lado. Y lo otro en donde estamos abocados es en el tema de promover condiciones favorables para que las adolescentes culminen con sus estudios secundarios, porque tenemos también un problema ahí fuerte en términos de culminación de mujeres de los estudios. Entonces, si una adolescente, una chica no termina sus estudios, digamos, va a tener menos posibilidades para acceder a trabajo en buenas condiciones y para tener un proyecto de vida futuro mucho más próspero, más adecuado, digamos, ¿no?, en términos de lo que pueda estar también ofreciendo, no solamente para ella misma, sino para su familia. Si es que
es su familia de origen, de donde procede, o para la familia que en algún momento puede estar ella formando. Y entonces ahí muchas veces, por el hecho de no culminar estudios, se dan los círculos viciosos de pobreza, de exclusión, de vulneración, que eso se repite después con las hijas, los hijos de estas chicas que no han tenido posibilidades de terminar sus estudios secundarios, ¿no? Si tú pudieses darme una cifra más o menos tentativa de a cuánta gente Plan Internacional, con cuánta gente trabaja, a cuánta gente llega, ¿qué número me darías, Ada? A ver, nosotros más o menos estamos llegando en este momento a... estamos estimando, por ejemplo, que en los siguientes 5 años vamos a llegar como a 2 millones, 2 millones y medio. Es un montón. Exacto, porque tenemos en cada una de las comunidades a las que nosotros llegamos en estas 3 ciudades, intervenciones, como le decía, a partir de escuela, a partir de la comunidad misma. Y bueno, ya la articulación con aliados estratégicos que nosotros identificamos, porque trabajamos muy fuertemente con gobiernos locales, con gobiernos regionales y con autoridades del sector salud y sector educación, principalmente por los problemas que les estoy señalando, ¿no? En estos momentos nosotros tenemos, dentro de los propósitos a nivel mundial que tenemos 4 componentes básicos hacia donde queremos incidir, que es el tema de aprender, favorecer el hecho de que las adolescentes terminen sus estudios secundarios, el de decidir que cuenten con la información necesaria, con las capacidades asertivas, como para decidir justamente sobre las decisiones de su futuro, ¿no? Y eso implica el tema de salud sexual y reproductivo, el tema de embarazo adolescente. Y el tema también de identificación de situaciones de riesgo y vulnerabilidad frente al tema de violencia, por ejemplo, que es algo donde también estamos incidiendo. Y que nosotros ahí tenemos como país una preocupación importante porque estamos liderando las estadísticas para el tema de feminicidios e indudablemente para el tema de violencia contra la mujer. Entonces tenemos el componente de aprender, el componente de decidir, el componente de liderar, que está abocado a también favorecer liderazgos de las adolescentes, de las jóvenes mujeres. Nosotros tenemos, ¿cuánto a nivel nacional? Nada más como 7%, 6-7% de representación política en los diferentes espacios, pero eso no se crea o no se forma ya cuando estamos jóvenes y que queremos acceder a puestos claves o representar a determinados grupos, ¿no? Sino desde el espacio de favorecer espacios de participación de las mujeres, favorecer espacios de participación de las niñas, que se les escuche su voz, y de las adolescentes ir formando también capacidades para que realmente en el futuro tengamos líderes que nos representen, líderes mujeres. Y tenemos finalmente el tema de prosperar, que lo que digamos señala Plan es trabajar por estas condiciones, factores que están sumando a la vulnerabilidad, a las desigualdades que las niñas, las mujeres tienen que estar afrontando, ¿no? Entonces, esos 4 componentes principales los tenemos a nivel mundial y estamos nosotros también enmarcando como países, no solamente en la región, en América Latina, sino a nivel mundial, esfuerzos para poder contribuir a que podamos alcanzar las metas que tenemos para los siguientes 5 años, que hemos dicho como Plan Internacional vamos a llegar a 100 millones de niñas con mejores condiciones en estos componentes en los diferentes países que a nivel mundial intervenimos. Qué ambiciosos, pero qué bueno que se hayan trazado una meta tan grande. Ada, de todo lo que me has hablado, hay una línea transversal que sé, que es muy clara, que es el tema de la desigualdad. No nos pueden decir que hoy en el Perú hombres y mujeres somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es exactamente esa situación? Cuando hablamos de inequidad, de desigualdad, ¿estamos hablando de cosas reales o son cosas muy esporádicas que ocurren por ahí? No, estamos hablando, por ejemplo, de justamente menos mujeres están culminando estudios secundarios en comparación con el tema de los varones. El hijo varón va a clase, la niña no tendría que esperar, digamos. Y esa brecha es mucho mayor en zonas rurales, en zonas de selva. Entonces ahí eso es
decisión diaria de papá, mamá, de cuidadores, de quienes están a cargo de estos niños en términos, como acabas de decir, tenemos pocos recursos, hay que favorecer, porque todavía esa es la idea, hay que favorecer a los niños para que terminen sus estudios, porque ellos van a ser los proveedores. Así es. Y la niña, bueno, finalmente ella se va a casar. Entonces, en esa valoración diferente que hacemos de lo femenino y de lo masculino, estamos originando estas brechas. Estamos originando brechas también en términos de violencia. Absolutamente. Porque seguimos favoreciendo estereotipos de género en los que lo masculino sigue siendo, por ejemplo, el tema de el valor de la autoridad en razón de cómo te impones en relación al otro. Uh-huh. Al varón todavía se le sigue diciendo de que es varón, es macho, a quien que se impone frente a la mujer. El que grita, que pega, exacto. Y por eso tenemos tantas situaciones de feminicidio en las que, ¿cuál es la causal? Que dicen, ¿por qué llegó a esta situación extrema? Porque la mujer la iba a dejar. Entonces, porque no admiten ese tipo de decisión, porque siempre se está favoreciendo el hecho de que los varones, en términos de lo que es lo masculino, dirijan, impongan. Por ejemplo, entonces ahí estamos favoreciendo estereotipos en los cuales hay este tipo de factores que favorecen las situaciones de desigualdad, como el tema de violencia. Hay casos indudablemente, porque en muchos espacios y cuando estoy yo en las capacitaciones me dicen, pero también hay violencia hacia los varones. ¿Seguro? Y cada vez más. Por supuesto. Pero ¿qué tenemos? Que de cada 10 casos de violencia, 9 son de mujeres. Por supuesto. Además, por favor, la violencia física que puede ejercer un hombre frente a la que puede ejercer una mujer es sustancialmente diferente. Y tenemos dentro de la violencia una de las peores formas, que es el tema de abuso sexual. Uh-huh. Y cada vez más tenemos también una incidencia bastante alta de abuso sexual en el caso de niñas, principalmente entre 14 y 19 años, ¿no? Entonces, esas son brechas digamos, claras, evidenciadas por las estadísticas. No es porque Plan Internacional o Ada Mejía está en estos momentos diciendo, sino que además de las estadísticas, uno en la relación, en el acercamiento a las comunidades de manera empírica, en el contacto diario con la gente, identifica este tipo de casos, ¿no? Ada, si es tan claro, no termino de entender por qué entonces hay grupos que se oponen a hablar de género y a hablar de equidad. Te propongo que hablemos de eso después de la pausa. Perfecto. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Quédense con nosotros, estamos en Espacio de Gestión. Regresamos en un instante en Zona PUC, no se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión, seguimos conversando con Ada Mejía. Ella es coordinadora nacional de género y derechos sexuales y reproductivos de Plan Internacional. Estamos hablando de género, estamos hablando de equidad. Parece ser claro en esta campaña contra lo que ellos han llamado, me refiero a grupos fundamentalistas, la ideología de género, tienen un gran temor, Ada. Tienen ese temor a que en la escuela los chicos se vuelvan, y vamos a decirlo con claridad, se vuelvan maricones y las chicas se vuelvan lesbianas. Exacto. ¿Por qué el miedo? ¿De dónde nace ese miedo? ¿Cómo se fermenta un miedo semejante para que la gente pueda pensar que en la clase de tu hijo alguien, por decirle A, va a hacer que se vuelva homosexual? Ese miedo se genera de nosotros los adultos, en realidad, que creemos que los estándares que hemos recibido en términos de lo que es lo masculino y lo femenino no se pueden cambiar. Uh-huh. Y que están basadas esas valoraciones diferentes en realidad en diferencias biológicas, sexuales, que están encubriendo detrás de toda esta situación valoraciones diferentes. Uh-huh. Entonces, y porque hay eso en términos del poder, de por qué vamos a provocar cambios en un entorno en el que tradicionalmente nos han enseñado que solamente hay lo que es femenino, más delicado, menos inteligente,
más sensible como son las mujeres, y donde los hombres son los del valor, los de la dureza, los que deben estar dirigiendo. Y hemos escuchado de esa manera dentro de estos líderes que están fomentando esto, justamente que ese tipo de roles no se deben cambiar porque las mujeres son menos inteligentes. Y lo que hay ahí en realidad es una relación de poder. Todos nosotros ejercemos poder en las relaciones que establecemos, pero justamente ese poder se puede orientar más equitativamente, menos equitativamente, más igualitariamente o de forma más democrática en base a los mensajes que recibimos del entorno. Y si nosotros vamos recibiendo mensajes nuevos en los que nos dicen esas cosas podemos cambiar, en realidad tanto hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y debemos tener las mismas oportunidades. En ese tipo de relación lo que estamos haciendo es cambio, y muchas veces la gente lo que tiene miedo a perder el poder que antes ejercía sobre las mujeres. Que la violencia es una forma como uno identifica esa pérdida. Cuando ya no tengo control sobre ti, ¿qué hago? Me impongo, comienzo a gritar. Igual no siento que no tengo el mismo poder, entonces ¿qué otra manera para seguir imponiéndome? Te violento, te pego. Entonces es la misma relación. Ahorita sienten de que los cambios que se puedan estar, entre comillas, ellos entendiendo como que se están produciendo a partir de una currícula educativa, que lo que está favoreciendo en realidad es entender ciudadanías más democráticas, así es, por supuesto, en las que se entiendan relaciones más igualitarias, porque no tiene nada que ver con el tema de erotizar un cuerpo de los niños. No, porque los niños, por ejemplo, cuando juegan, no es que eligen una muñeca, un niño no es que elige una muñeca porque ya está teniendo tendencias homosexuales, sino porque la muñeca le parece divertida, a lo mejor un juego atractivo para esa edad, porque los niños no tienen todavía las construcciones sociales que nosotros estamos teniendo como adultos, y todas las valoraciones y todo este razonamiento en términos del poder que podemos perder. Simplemente ellos están entendiendo las cosas de manera igualitaria, y si un juguete, que es un símbolo, cualquiera sea, y la muñeca en este sentido para un varón le parece algo divertido, por eso nada más se va a guiar, pero eso no va a determinar que en el futuro ese niño, si juega con ese juguete, determine orientaciones homosexuales. Pero eso no lo estamos entendiendo así y estamos desinformando. Pero lo que hay detrás es ese temor a la pérdida de poder sobre lo que es lo tradicional, y que justamente lo tradicional es lo que me favorece a que yo siga teniendo el poder que tengo ahora como hombre o como representante, ¿no? En esa misma línea, no por discrepar, sino por meter más elementos, pero el hombre racionalmente entiende que está perdiendo ese poder, o son emociones subterráneas, subconscientes, que generan o devienen en esa violencia. Es que cuando uno lo ha aprendido, no es que en todo momento está racionalizando así es. Lo que aprende. Yo he tenido, por ejemplo, toda una formación en la que me han dicho, tú eres una niña, tienes que ponerte el color rosadito porque eres niña, sentarte de tal forma y no abriendo las piernas porque eres una niña, y las niñas delicadas se sientan. Entonces, ya cuando he estado en la adolescencia y en la universidad y leyendo y recibiendo otros mensajes, digamos, y bueno, y he tenido un entorno familiar que ha racionalizaste, procesaste todo ese aprendizaje. Pero sobre todo he tenido un entorno familiar, porque de ahí es donde uno principalmente va a tener los referentes para ir cuestionándose cosas. No es el colegio me va a dar los recursos adicionales para ir a racionalizar o ir tomando una actitud más reflexiva. Entonces ahí tenemos también otro temor que es falso. Todo lo estamos cargando en términos de la currícula escolar, el ambiente escolar, cuando el ámbito familiar sigue siendo deteriorado, el primer espacio en donde se debería formar. Y está deteriorado, eso quería decir. Y está deteriorado, exacto. Entonces, ese proceso de razonamiento uno lo recibe, pero ya en un proceso en el que va asumiendo mayor madurez, pero además recibiendo otros mensajes, que justamente es eso. Uno va teniendo la capacidad para decir estos mensajes, y eso es lo que se quiere favorecer con la currícula escolar, de lo que he revisado, que uno asuma una actitud reflexiva. Y hay mujeres, y en ese sentido no se cuestiona nada, y justamente
se trae abajo lo que muchos conservadores señalan. Hay mujeres que han estudiado 12 años, que son doctoras, por ejemplo, pero que han tenido la libertad, y de eso se trata, de decidir que quieren quedarse en su casa y cuidar a sus hijos. Y porque esa es una decisión. Pero no es que se le imponga. Lo que la educación y la currícula está señalando es que todos tengan las mismas condiciones, los recursos necesarios y las posibilidades para asumir esa actitud crítica. Si no la asumen, que la puedan desarrollar, que se desarrolle esas capacidades para que identifiquen justamente esas condiciones que les permita esas relaciones más democráticas e igualitarias. Y sobre todo, las relaciones democráticas e igualitarias están basadas en el derecho a decidir y no que se le imponga a uno. Ahorita lo que estamos haciendo como adultos es nosotros estamos tomando las decisiones. Escuchaba el día de ayer, somos solamente los padres, las mamás, las que podemos decidir sobre la sexualidad, y eso lo pensamos a veces hasta los 18 años, que estamos diciendo no alcancemos información sobre el preservativo porque va a tener relaciones sexuales. La información por sí sola no va a cambiar nada. Que yo le alcance a un niño o a una niña una muñeca, eso no lo va a homosexualizar, por favor. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y lo segundo también es que en esa relación de poder que yo te señalaba, yo puedo tomar una actitud crítica, reflexiva, sobre los mensajes que tenga cuando converso con otra persona que también está en esa misma actitud. Claro. Pero creo que ahorita, en la coyuntura en la que estamos viviendo en el Perú, a partir de la currícula de educación y todos los cuestionamientos y desinformación que está, es que no estamos no estamos conversando, dialogando todos en la misma condición. Hay una discusión desde la falsedad de los conceptos. Exacto. ¿No es cierto? Y hay algunos que no quieren escuchar, que simplemente quieren exponer o imponer. Y entonces ahí tenemos las dificultades. Ya, pero lo que no termino de entender, Ada, es cuál es el temor a lo homosexual. ¿Por qué esto genera tanto miedo? En hombres y en mujeres, que es muy curioso, ¿no es cierto? Porque tú dirías, podría ser un miedo más paterno que materno, pero no, la madre también lo tiene muy instalado. ¿Es el miedo a la diferencia? Es el miedo a la diferencia, es el miedo sobre todo a la vergüenza, al cuestionamiento de que tú no has sido capaz de mantener, entre comillas, lo normal, el estándar, lo que tu entorno te ha señalado debe establecerse. Creo que es ese miedo. En familias, por ejemplo, de adolescentes que están formando una identidad homosexual con las que he conversado, el primer temor es ¿y qué pensará? Claro. Mi vecina, mi prima, claro, la familia. ¿Qué pensará la familia? Y después es las vecinas, los amigos, etcétera, ¿no? Y después cuando uno va conversando ya con algunas personas es desechar ese temor basado en la censura del entorno, que es bastante fuerte. Lamentablemente todavía en nuestra sociedad esa censura es muy, muy fuerte, es excluyente, y eso es lo que la familia también teme o las personas temen. Y no se rescata lo que está detrás. Finalmente no se trata de lo que tú quieres, sino de cuál es la expresión de la sexualidad que hace a este chico o a esta chica, más allá de lo que tú hayas señalado, qué cosa es lo que debe ser femenino, qué cosa es lo que debe ser masculino, lo que le hace feliz y le hace estar bien. Entonces, cuando las familias entienden el sentido prioritario, no de en razón del otro, sino en razón de la persona misma, de su hijo mismo o de su hija misma, sí se logra el tema del respaldo y que prevalezca el tema de la felicidad, ¿no? Pero creo que es la censura la mayor forma o factor que todavía sigue influyendo. Y la pérdida del poder está también detrás. De acuerdo. ¿No? En esa misma línea, Ada, los altos índices de feminicidio, las altísimas tasas de violación sexual, la violencia o el abuso contra las mujeres, ¿qué ha hecho que los hombres en el Perú seamos tan malos compañeros? ¿De dónde se nutre esta masculinidad tan torpemente entendida? De todo lo que tenemos en el entorno, de la escuela misma que hasta hace varios años atrás seguía fortaleciendo en los mensajes
que recibíamos nosotros como estudiantes en los libros, por ejemplo, en donde decíamos las niñas tienen que dedicarse a las labores cotidianas Son esos de la mensajes casa. los que nos hicieron así. Es que nos siguen fortaleciendo, eso por un lado. Las réplicas que hemos tenido en la familia, nosotros cuando somos niños copiamos. Y la familia es ahí es fundamental. Exacto, los medios de comunicación. Que ese es un punto. Todavía tenemos, también acabo de llegar de Piura y estuve hace 2 semanas en Cusco y me decían qué fuertes son este tema, por ejemplo, para el Día de la Madre. ¿Qué le vamos a regalar a la mamá? Todas lo que termine en doras, Sí. las lavadoras, aspiradoras, y aunque no pensamos de que ese tipo de mensajes no cala fuertísimo. Fuertísimo. Y lo que hace es seguir reproduciendo los estereotipos tradicionales en los cuales se sigue sujetando a las mujeres a una valoración menor que en razón de lo que es lo masculino, ¿no? Y eso es, creo que la base para favorecer las brechas de las que hablábamos en términos de que cada vez menos mujeres terminan sus estudios secundarios, todavía sigue habiendo problemas en términos de empleabilidad, todavía hay empresas, sectores, ámbitos en los que no se contratan muchas mujeres. ¿Por qué? Porque salen embarazadas, porque aparentemente son menos, son sobrecostos, son menos productivas porque tienen que dedicarse a la casa, de acuerdo, etcétera. tremendo. Entonces hay un refuerzo por el colegio, por los medios de comunicación, por la familia misma, ¿no? Y justamente... Qué difícil es escapar de ese círculo, ¿no? Y el ámbito educativo, y lo que nos cuesta hacer los cambios, y lo estamos viviendo... Sí, claro. Estamos en un momento justamente de tensión de esos cambios, ¿no? Con el ámbito educativo. Bueno. Ada, me ha encantado conversar contigo. Vente más a menudo a conversar, que esto ha sido mucho gusto. apasionante. Además, una exalumna de la maestría de Gerencia Social. Por supuesto, ahí está el compromiso y está el compromiso por la niñez. Y yo creo que lo que hay que seguir resaltando, y como plan lo estamos haciendo, es el tema de que lo que queremos es sociedades igualitarias, pero igualitarias no significa... no es otra cosa más que justicia finalmente, y que todos, tanto niños como niñas, tengan las mismas posibilidades. Y lo que está señalando el género, ahora que esa palabra es el cuco. La palabra prohibida. El género termina siendo simplemente un término. Lo que ha hecho es revelar que hay situaciones desiguales y que se están dando valoraciones desiguales a partir de diferencias anatómicas, fisiológicas. Y que sea esta una estupenda oportunidad para hablar del asunto, además. Exacto. ¿No es cierto? Y no seguir naturalizando situaciones tradicionales o basadas en estereotipos tradicionales como el tema de la violencia. Ada, nuevamente, mil gracias. Gracias por a ti, haber estado con nosotros. El espacio. Un abrazo. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy en Espacio de Gestión. Nos tenemos que despedir ya. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana aquí en Zona PUC. Muy buenas tardes.